Buenas y bienvenidos a un capítulo más en el cual vamos a continuar abordando la administración y configuración del servidor web Apache 2. En este caso nos vamos a centrar en conocer qué son los directorios o hosts virtuales y qué posibilidades nos ofrece Apache 2 para escalar nuestro servidor. En el siguiente capítulo ya abordaremos este tema, pero ya desde un punto más práctico, por lo que les invito a detenernos un momento con un mínimo de teoría que en mi opinión les facilitará abordar la configuración y sobre todo a disponer de una visión más amplia de cara a vuestras necesidades o futuros proyectos. Así pues, lo primero que vamos a dar luz es en preguntarnos qué es un directorio host virtual y por qué se necesita. Como ya comentamos en el capítulo anterior y habéis comprobado, Apache 2 nos ofrece por defecto un directorio virtual. Por lo tanto, con dicho host por defecto, podríamos publicar una aplicación o página web. Pero, ¿qué implica realmente cuando publicamos una aplicación web? ¿Qué implica la máquina y el hardware? Pues como verán, de forma implícita, implica un consumo de memoria, implica un mayor rendimiento de CPU, que debido a las conexiones persistentes pues van incrementando la carga en el servidor, implica registrar logs, e implica tener una raíz de las rutas relativas de las aplicaciones. Pero si queremos publicar más de una aplicación web, la pregunta sería, ¿podemos utilizar el mismo directorio por defecto que nos ofrece el servidor? Pues esto último a priori puede plantear diferentes inconvenientes. Entre ellos significa que todas las aplicaciones que harán uso de sus rutas relativas compartirán el mismo directorio raíz y esto puede dar pie a muchos problemas y muchos errores. Por otro lado, si disponemos de un cierto volumen de aplicaciones publicadas bajo un mismo directorio o host virtual, en caso crítico, imagínense que alguna de estas aplicaciones esté dando algún problema, nos podría obligar a desactivar todo el directorio virtual y por lo tanto comprometer a todas las aplicaciones que están dentro del mismo host virtual. Por lo tanto, posible solución. Pues el servidor Apache 2 nos permite, al igual que en otros servidores, escalar nuestro servidor web de tal forma que podamos tener, por así decirlo, varios servidores web en uno. Por ello, podemos afirmar que nuestro servidor web podríamos escalarlo en diversos directorios o hosts virtuales, ¿vale? Cuando hago referencia a directorios host virtuales estoy haciendo referencia a lo mismo. Y entonces al tener diferentes hosts virtuales, de esta forma no necesitaríamos instalar un servidor web en otra máquina o en la misma máquina. Lo más común y lo más normal, por lo tanto, es crear un host virtual por cada aplicación o página web que deseamos publicar en nuestro servidor. Además, y aunque no quiero liarlos y no lo abordaremos en este curso, hay posibilidad realmente de publicar más de una aplicación o página web bajo un mismo directorio o host virtual, haciendo uso, por ejemplo, de las configuraciones parciales de su carpeta con los ficheros .htaccess. Pero eso ya lo dejamos para que ustedes lo investiguen o para otro video tutorial. Deben ser conscientes de las ventajas de segmentar en diferentes hosts virtuales. Pues, por ejemplo, entre las ventajas podemos tener que vamos a personalizar por cada directorio virtual los hosts, cada aplicación dispondrá de su propio directorio raíz, evitando de esta forma interferencias entre las demás publicaciones. O si una aplicación está dando problemas, sencillamente tenemos que desactivar su directorio virtual y no afectamos al resto. Pues muy bien, entre los diferentes tipos de hosts virtuales que podemos crear con Apache 2, nos encontramos con los hosts virtuales por nombre. Escalar en host virtual por nombre significa que podemos crear un host virtual por cada dominio o subdominio. Como vemos en este esquema de ejemplo, tenemos por un lado un host virtual que es dominio1.com y luego tenemos otro host virtual que hace referencia a otro dominio que es dominio2.es y tenemos un tercer host virtual que hace referencia a un subdominio que pertenece a dominio2.es. De esta forma, cuando el usuario introduce o hace clic en los enlaces desde el navegador, el servidor despachará las peticiones a uno u otro host virtual dependiendo del nombre o subdominio de la ruta del recurso que solicita el usuario. Lo que se requiere
es que los dominios y los subdominios estén relacionados con la IP pública del servidor, o al menos una de sus IP, bien sea por un servidor de nombres DNS o en su defecto figure en los ficheros host de las máquinas desde las que se hace uso de los navegadores. El servidor, por lo tanto, al recibir las peticiones, toma la información de la cabecera HTTP y, dependiendo por lo tanto de estos nombres de dominio, pues redirecciona las peticiones a una u otra cosa. Otra forma de segmentar los servidores en hosts virtuales es por puerto. En este caso, la escalabilidad de los hosts virtuales por puerto consiste en que para un mismo nombre de dominio, dado un mismo nombre de dominio, crear hosts virtuales manteniendo la parte del nombre igual, y simplemente lo que vamos a utilizar es los puertos como característica diferenciadora. Eso sí, para cada host virtual, por este método tenemos que asegurarnos que los puertos que vamos a asignarles a los hosts no están siendo ya utilizados por el sistema operativo. En este caso, al indicar la URL desde los navegadores o construir los enlaces que se ejecutarán en los mismos, se debe especificar de forma explícita el puerto del host virtual. Fíjense cómo, por ejemplo, en el host virtual por el puerto 80 no hay que hacer ninguna referencia, ya que por defecto los navegadores establecen este puerto como un puerto por defecto por el protocolo HTTP, al igual que ocurre con el puerto 433 para el protocolo HTTPS. Al igual que ocurría con los hosts virtuales, se sigue necesitando la relación entre los nombres de dominio o subdominio y la dirección IP pública del servidor, o que estos figuren en los hosts de las máquinas que ejecutan los navegadores. El servidor, en este caso de la cabecera HTTP, tomará la información relativa a la pareja de nombre de dominio y puerto, y en base a esto despachará a uno u otro host virtual. Y ya por último vamos a ver qué son los hosts virtuales por IP. Para finalizar este capítulo vamos a mencionar la capacidad, en este caso que tiene Apache 2, de poder agrupar los hosts virtuales por interfaz de red. Para entender esto debemos ser conscientes que nuestro servidor pudiera estar conectado a más de una red, o es decir, a más de una interfaz de red, bien sea de tecnología Ethernet, Wi-Fi u otra tecnología. Esto implica que por cada interfaz de red dispondrá de una dirección IP. Pues bien, nosotros podemos agrupar los hosts virtuales, es decir, tanto los que tengamos por nombre de dominio o por puerto, tal que estos respondan a peticiones que van dirigidos a su interfaz de red asociada. Dicho de otra forma, al crear los hosts virtuales podremos especificar a Apache 2 si dichos hosts virtuales pueden responder a cualquier petición que reciba el servidor sin importar a la interfaz, o podemos indicar a qué interfaz de red debe responder obviando el resto de interfaces de red. Esto puede ser interesante para balancear la carga de acceso desde la red, y al igual que comentamos con el caso de las ventajas de escalar en hosts virtuales, es una forma de proteger al resto de hosts virtuales cuando alguna tiene algún problema. Pues en este caso podemos independizar características o necesidades de tráfico por interfaz de red. En definitiva, notar que esta capacidad o esta característica, a diferencia de las dos anteriores, no requiere que el usuario tenga que tener conocimiento alguno y es totalmente transparente a los navegadores. Pues bien, hasta aquí este capítulo, y ya en el siguiente vamos a abordarlo ya desde un punto de vista exclusivamente práctico. Hasta la siguiente.